Buen día a todos. Yo les voy a hablar de la NIA 560, la cual trata de los hechos posteriores al cierre. Su alcance trata de las responsabilidades del auditor con respecto a los hechos posteriores al cierre en una auditoría de estados financieros y no trata de las cuestiones relacionadas en relación con otra información obtenida después de la fecha del informe de conformidad con la NIA 750. ¿Cuáles son los hechos posteriores? La norma dice que son aquellos que proporcionan evidencia sobre condiciones que existían en la fecha de los estados financieros y aquellos que proporcionan evidencia sobre condiciones que surgieron después de la fecha de los estados financieros. Entonces, acá es muy importante que entendamos el rango de las fechas en esto, lo que son los hechos posteriores, porque están los hechos que surgen entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de autoría. Y la fecha, entre la fecha del informe de autoría y la aprobación de la aprobación de los estados financieros y la publicación de los estados financieros. Entonces son rangos que hay que tenerlos, hay que entenderlos muy bien. Los objetivos del auditor son obtener evidencia de autoría suficiente y adecuada sobre los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe del auditor. Entonces el auditor deberá determinar si los hechos se han identificado y se han revelado adecuadamente en los estados financieros. Y también esta NIA proporciona procedimimentos, podríamos decir, sobre la reacción adecuada ante los hechos que llegan a su conocimiento después de la fecha del informe, o sea, la reacción que debe tener el auditor después de que haya emitido su informe de autoría, pero que después de ello lleguen a su conocimiento hechos que podrían haberlo llevado a rectificar su informe de autoría. Las definiciones, fecha de los estados financieros es la fecha que es cubierta por los estados financieros que se están presentando. Y la fecha de aprobación de los estados financieros es la fecha en la que la dirección o los responsables de la entidad aceptan su responsabilidad con respecto a los estados financieros. Y la fecha del informe de autoría, que es la fecha en la que el auditor emite su informe. Fecha de declaración de los estados financieros es la fecha en la que los estados financieros se ponen a disposición de terceros. Es importante acá que podríamos considerar lo que es la superintendencia de administración tributaria y los hechos posteriores al cierre, que son los hechos que pueden surgir entre el informe de autoría entre la fecha de los estados financieros y el informe de autoría. Ahora bien, hablemos de los requerimientos. Como primer requerimiento tenemos los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de autoría. Esta norma nos dice que el auditor deberá aplicar los procedimientos necesarios para obtener la evidencia de autoría suficiente y adecuada con respecto a los hechos que surjan entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría, así como también deberá obtener el conocimiento de cualquier procedimiento establecido por la dirección con respecto a los hechos posteriores al cierre y cómo es que la entidad los considera o cómo es que, si es que hubo un hecho, cómo fue que procedió a ajustarlo. Así como también la indagación ante la dirección cuando proceda con los responsables del gobierno de la entidad. Entonces el auditor deberá considerar tener una reunión o entrevistar a la dirección para que puedan decirle al auditor el conocimiento que tenga sobre los hechos posteriores al cierre, así como también la lectura de las actas, si las hubiera, de los responsables del gobierno de la entidad, y la lectura de los últimos estados financieros intermedios posteriores al cierre, si las hubiera, ¿verdad? Solo porque no todas las entidades tienen informes intermedios. Y como segundo requerimiento tenemos hechos que llegan al conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha del informe de autoría, pero con anterioridad a la fecha de publicación de los estados financieros. Es decir, en este caso ya el auditor, supongamos que ya tiene su informe, ya emitió su informe de autoría, pero después de que haya emitido su informe de autoría, llega a su conocimiento un hecho, pero en esta oportunidad todavía no se han publicado los estados financieros. Entonces el auditor, la norma dice que no tiene la responsabilidad de aplicar o la obligación de aplicar procedimientos de autoría. Sin embargo, si después de haber emitido su informe llega a su conocimiento un hecho, entonces lo que deberá hacer el auditor es determinar si la delegación modificará los estados financieros por ese hecho.
Y también el auditor deberá aplicar procedimientos de auditoría necesarios, o sea, si la dirección llegara a modificar los estados financieros. Y entonces emitirá un nuevo informe de auditoría. Ahora bien, si la dirección no modifica los estados financieros, entonces, pero que si todavía no se han entregado los estados financieros a terceras personas, entonces el auditor expresará una opinión modificada. Ahora bien, si ya se han entregado los estados financieros en el informe de auditoría a terceros, entonces el auditor notificará con la dirección para que ellos se hagan cargo de hacerles saber a las terceras personas de que los estados financieros no están bien y que se les va a entregar un nuevo estado financiero, así como también un nuevo informe. Ahora bien, si la dirección ya ha publicado y no procedió a hacer las modificaciones necesarias, entonces el auditor evitará que se confíe en el informe de auditoría. Con respecto a hechos que llegan a conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha de publicación de los estados financieros, es decir, en este caso, el auditor ya ha emitido su informe y ya fueron publicados, o sea, que ya están en manos de terceras personas. Entonces, el auditor, en este caso, la norma también dice que no tiene la obligación de aplicar procedimientos de auditoría, pero si después del informe de auditoría llegan a su conocimiento hechos que podrían haberlo llevado a rectificar su informe de auditoría, entonces el auditor hablará con la dirección si la dirección modificará los estados financieros. Entonces, si modificarán los estados financieros, el auditor revisará las medidas adoptadas por la dirección para garantizar que se informe la situación. Entonces, o sea, que este hecho se ha informado a los terceros, ¿verdad? De modo que ellos estén enterados de que el informe pues, y los estados financieros no están bien. Entonces el auditor emitirá un nuevo informe correspondiente. Ahora bien, si la dirección no modifica los estados financieros, el auditor notificará a la dirección que tratará de evitar que se confíe en el informe de auditoría si estos no proceden a modificar los estados financieros. Si a pesar de dicha notificación la dirección no procede a modificar los estados financieros, el auditor entonces actuará para evitar que se confíe en el informe de la auditoría. Normas internacionales de auditoría 570, empresa en funcionamiento. El alcance de esta norma son todas las responsabilidades que tiene el auditor en la auditoría de los estados financieros en relación con la empresa en funcionamiento y las implicaciones de la misma para el informe de auditoría. Principio contable de empresa en funcionamiento. Los estados financieros se deben de preparar bajo la hipótesis de que la entidad es una empresa en funcionamiento y que continuará con sus operaciones en un futuro previsible. También menciona sobre la responsabilidad de la valoración de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Existen algunos marcos de información financieras que contienen requerimientos muy explícitos para que la dirección realice una valoración muy específica de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Nos menciona el ejemplo de la NIC 1. Responsabilidades del auditor son obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada y concluir que el principio contable utilizado por la dirección sea el adecuado para la preparación de los estados financieros. Menciona sobre 3 objetivos. 1. Obtener evidencia de auditoría suficiente, adecuada y concluir lo adecuado del mismo. 2. Concluir sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida si existe o no una incertidumbre material relacionada con los hechos o condiciones que generan dudas significativas. 3. Informar de conformidad con esta norma internacional de auditoría. Menciona sobre procedimientos de valoración de riesgos y actividades relacionadas. Si se ha realizado dicha valoración, el auditor debe discutir con la dirección y determinar si se han identificado hechos o condiciones que generen dudas significativas. Si todavía no se ha realizado dicha valoración, el auditor discutirá con la dirección el fundamento y indagará ante la dirección sobre la existencia de hechos o condiciones que generen dudas significativas. Evaluación de la valoración realizada por la dirección.
Para evaluar la valoración realizada por la dirección, el auditor tendrá en cuenta si dicha valoración incluye toda información financiera relevante de que el auditor tenga conocimiento como resultado de la auditoría. Periodo posterior al de la valoración por parte de la dirección. El auditor indagará ante la dirección sobre su conocimiento de hechos o condiciones posteriores al periodo utilizado por la dirección en su valoración que pueden generar dudas significativas. Conclusiones del auditor. Basándose en la evidencia obtenida, el auditor debe de concluir a su juicio profesional si existe una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones de forma individual o en conjunta que pueden generar dudas significativas para la empresa en funcionamiento. Implicaciones para el informe de auditoría. Si los estados financieros se han preparado utilizando el principio contable, pero a juicio del auditor, la utilización por parte de la dirección de dicho principio no es la adecuada para la preparación de los estados financieros, el auditor debe de expresar una opinión desfavorable. También nos menciona sobre la comunicación con los responsables del gobierno. El auditor debe de comunicar si los hechos o condiciones constituyen una incertidumbre material. Sí, también si es adecuada la utilización por parte de la dirección del principio contable. También si es adecuado la correspondiente información revelada en los estados financieros. Tenemos ejemplos de los hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas en los estados financieros. Bueno, tenemos posición patrimonial negativa, indicios de retirada de apoyo financiero por los acreedores, flujos de efectivo con explotación negativos, ratios financieros clave desfavorables, incapacidad para pagar los acreedores del vencimiento. En cuanto a operativos, se tienen dificultades laborales, salida de miembros claves de la dirección sin sustitución o la aparición de un competidor de gran éxito. NIA 580. La NIA 580 nos habla sobre las manifestaciones escritas. La misma entró en vigor el 15 de diciembre del 2009. El alcance de la norma nos dice que trata de la responsabilidad que tiene el auditor en una auditoría de estados financieros al obtener manifestaciones escritas de parte de la dirección y cuando proceda de los responsables de la entidad. Las manifestaciones escritas son una fuente importante de evidencia de auditoría. El hecho de que la dirección modifique o no nos facilite las manifestaciones escritas que estamos solicitando nos pone en alerta a nosotros como auditores sobre la posibilidad de que exista una o más cuestiones significativas, ya que como bien sabemos, las manifestaciones escritas también nos constituyen una evidencia de auditoría, similar a las respuestas que obtenemos de terceros o las indagaciones. Entre los objetivos del auditor tenemos la obtención de manifestaciones escritas de parte de la dirección y cuando proceda de los responsables de gobierno relativas a que se considera haber cumplido su responsabilidad en cuanto a la preparación y la integridad de la información proporcionada. También está el fundamentar otra evidencia de auditoría relevante de los estados financieros o para afirmaciones concretas. También podemos decir que tenemos el objetivo de responder de modo adecuado a las manifestaciones escritas proporcionadas o cuando no se nos hayan sido proporcionadas. Entre las definiciones que nos menciona esta norma, solo tenemos lo que es una manifestación escrita, que como bien sabemos es un documento suscrito por la dirección y proporcionado al auditor con el propósito de confirmar y determinar materias o soportar otra evidencia de auditoría. Las manifestaciones escritas no incluyen los estados financieros ni las afirmaciones que encontramos en los estados financieros, así como tampoco los libros ni los registros en los que se basan para la elaboración de los estados financieros. Entre los requerimientos
tenemos miembros de la dirección a los que se solicitan manifestaciones escritas. El auditor va a solicitar manifestaciones escritas a los miembros de la dirección que tengan la responsabilidad o responsabilidades adecuadas sobre los estados financieros y conocimientos de las cuestiones que se están tratando. Se solicitan a los responsables de la preparación de estados financieros. Estas personas pueden variar debido a que se trabaja de acuerdo a la estructura de gobierno de la entidad y las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en algunos casos. La dirección puede pedir realizar indagaciones entre otras personas que hayan participado en la preparación y presentación de los estados financieros. Entre estos la dirección va a poder decir a un actuario que va a ser el responsable de la medición de las mediciones contables, a ingenieros empleados que puedan tener responsabilidades y conocimientos especializados y asesores internos. De ahí tendríamos lo que es las manifestaciones escritas sobre responsabilidades de la dirección. Esta está integrada por 3 puntos. La primera, que es la preparación de los estados financieros. Se va a solicitar a la dirección que nos proporcione manifestaciones escritas que han cumplido su responsabilidad en la preparación de los estados financieros de conformidad con el marco de información financiera aplicable, así como cuando proceda de su presentación fiel. La información proporcionada e íntegra de las transacciones. Esto quiere decir que nos van a indicar que han proporcionado toda la información y accesos pertinentes de conformidad con lo acordado en los términos del encargo, porque como bien sabemos, en los términos del encargo se establecen los lineamientos y los puntos a abarcar, así como la información a la que vamos a tener acceso. Todas las transacciones también nos van a decir que todas las transacciones se han registrado y reflejado en los estados financieros. El auditor también puede pedir a la dirección que revele a la dirección que vuelva a confiar o a confirmar las manifestaciones escritas, el reconocimiento y la comprensión de sus responsabilidades. Puede ser específicamente adecuado cuando las personas que firmaron los términos del encargo en nombre de la entidad no tengan las mismas responsabilidades al momento de la auditoría. Los términos del encargo se hubieran preparado en un ejercicio anterior. Si existe algún indicio de que la dirección malinterpreta dichas responsabilidades o hubiera habido cambios en circunstancias que lo hubieran indicado así adecuado. La descripción de las responsabilidades de la dirección en las manifestaciones escritas. Las responsabilidades de la dirección se determinarán en las manifestaciones escritas requeridas con anterioridad, como lo hemos dicho anteriormente, ¿verdad? En lo que estábamos hablando.